A ver, si pensamos en la Constitución española, hay un artículo, de apenas 3 frases, que prácticamente define todo el diálogo social del país. Es cortito, sí, pero es la base de cualquier negociación entre trabajadores y empresas. Hoy vamos a desgranar, a meternos de lleno en este artículo 7 para entender por qué es tan sumamente poderoso. Ahí lo tenemos. Ese es el texto tal cual. A primera vista, pues parece bastante claro, ¿no? Pero la miga está en que esconde 3 ideas potentísimas. ¿Quién juega en este tablero? ¿Con qué libertad se mueven? Y, muy importante, ¿qué se les exige a cambio? Vamos a empezar por el principio, por los protagonistas. Vale, lo primero que hace el artículo, y esto es fundamental, es poner las cartas sobre la mesa. No se anda con rodeos ni conceptos abstractos, no. Identifica con nombres y apellidos a los 2 grandes protagonistas del diálogo social en España. Entonces, la pregunta es obvia. ¿De quiénes hablamos? ¿Quiénes son estas figuras tan importantes? Pues la Constitución los nombra sin tapujos, y al hacerlo reconoce 2 fuerzas que, aunque a menudo parezcan opuestas, son como 2 caras de la misma moneda en el mundo laboral. Por un lado, claro, los sindicatos, la voz de los trabajadores, y por otro, las asociaciones empresariales, lo que comúnmente llamamos la patronal, que representan a las empresas. Y ojo, porque lo verdaderamente importante aquí es que la Constitución los pone al mismo nivel, como interlocutores sociales con la misma legitimidad y el mismo peso legal. Y aquí llegamos al quid de la cuestión, a su misión. Fijaos bien en la jugada. Aunque defienden intereses que a menudo chocan, la Constitución les da exactamente el mismo encargo a los 2: defender y promover los intereses de su gente. Este mandato, idéntico para ambos, es lo que crea el terreno de juego para que pueda haber negociación y equilibrio. Bien, ya sabemos quiénes son y para qué están. Pero claro, para cumplir esa misión necesitan una herramienta. Y la Constitución se la da, y no es una cualquiera, es un derecho fundamental. Vamos a ver cómo se define esa libertad de acción. La palabra es esa, así, en mayúsculas, libres. Pueden nacer, pueden organizarse, pueden actuar con total libertad. Y esto, que hoy nos parece normal, en su momento fue una ruptura total con el sistema de sindicatos controlados del régimen anterior. Fue un soplo de aire fresco democrático. Claro, aquí surge la pregunta de siempre. ¿Esa libertad es un cheque en blanco? ¿Es absoluta? Bueno, en un Estado de Derecho ya sabemos que casi nada lo es. Tiene que haber unos límites, ¿no? Pues la propia Constitución nos da la respuesta justo a continuación. Pues no, no es absoluta. Y aquí está el límite, el contrapeso. Su libertad tiene un marco muy claro, un campo de juego del que no se pueden salir. El respeto a la Constitución, que es la norma suprema, y al resto de las leyes. O sea, para que quede claro, se les da un derecho fundamental, el de la libertad de acción, pero no es un todo vale. Tienen que jugar dentro de las reglas del partido. Es, digamos, una libertad con una enorme responsabilidad. Perfecto. Y con esto llegamos a la traca final del artículo, a la última frase, que impone una condición que no es negociable para su vida interna. A ver, que la Constitución no se queda solo en decirles qué pueden hacer de puertas para afuera. No. Va un paso más allá y se mete, por así decirlo, hasta la cocina. Les impone una regla de oro sobre cómo tienen que funcionar por dentro. Una regla que vale tanto para sindicatos como para la patronal. Y esa regla de oro se resume en una palabra: democráticos. Ojo, que no dice sería bueno que fueran, dice deberán ser. Es una orden, una obligación constitucional en toda regla. Si son pilares del sistema, su funcionamiento interno tiene que ser un reflejo de ese mismo sistema. ¿Y esto qué quiere decir en el día a día? Pues muy sencillo. Significa que no vale el ordeno y mando. Sus líderes tienen que ser elegidos por sus miembros, tiene que haber canales para participar, transparencia en las decisiones, en fin, que de verdad representen a la gente que dicen representar. Vale. Hemos desmontado el artículo pieza por pieza. Ahora vamos a dar un paso atrás y a ver la foto completa. ¿Con qué nos quedamos de todo esto? ¿Cuál es el verdadero impacto de estas pocas líneas? Pues mirad, todo el poder de este artículo se sostiene sobre 3 grandes pilares. El primero, el reconocimiento. La Constitución les dice: existís y sois importantes. El segundo, la libertad. Podéis actuar pero respetando las normas. Y el tercero, la democracia. Por dentro tenéis que ser un espejo del sistema. Así de simple y así de potente. Al final, nos damos cuenta de que este brevísimo artículo es mucho más que palabras bonitas. Son los cimientos, la piedra angular sobre la que se ha construido todo el diálogo social en España desde la transición. Sin este artículo, nada de lo que conocemos como negociación colectiva o pacto social tendría sentido legal. Y claro, todo esto nos lleva a una última reflexión. Estamos hablando de un texto de 1978, y la pregunta es inevitable. Este mandato, estas ideas de reconocimiento, libertad y democracia, ¿cómo encajan en el mundo laboral de hoy?
Con la digitalización, la economía de plataformas, los nuevos trabajos, es una cuestión que desde luego sigue muy abierta.